Nunca pensé que volvería a caminar, pero esa voz, clara como un susurro divino, me dijo, levántate. En ese instante, supe que nada volvería a ser igual. No podía creer lo que mis ojos veían. Era un milagro que nadie esperaba. Sentí que un ángel estaba a mi lado, y su voz me dio vida otra vez. Nunca olvidaré el día en que mi cuerpo, de repente, decidió no responder más. Estaba en la cocina, como cualquier mañana, preparando el café para mi hijo Alejandro y para mí. Sentía que algo extraño me recorría las piernas, como si se hubieran quedado dormidas, pero no era solo ese hormigueo habitual que uno espera después de estar mucho tiempo sentada. No, esta vez fue diferente. Traté de dar un paso, y mis piernas no se movieron. Quedaron rígidas, sin fuerza, como si el peso del mundo se hubiera posado sobre ellas y las hubiera paralizado para siempre. El silencio invadió todo mi cuerpo, y con él, un vacío que no se puede describir con palabras. Fue un instante de desesperación tan profundo que parecía que mi vida entera se detenía en ese preciso momento. ¿Cómo podía ser que yo, Rosalía, una mujer que había caminado tantos años entre risas y lágrimas, ya no pudiera ni siquiera pararme? La impotencia me abrazó con fuerza y las lágrimas empezaron a caer sin control. No era solo mi cuerpo el que estaba en silencio, también mi alma parecía haberse apagado. Recuerdo que mi hijo Alejandro intentó ayudarme con esa mezcla de miedo y esperanza en sus ojos que solo un hijo puede tener al ver a su madre sufrir. Él no sabía qué hacer, y yo tampoco. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas médicas, de diagnósticos difíciles y palabras que dolían más que cualquier inyección o medicamento. El doctor Ramírez me dijo, con voz baja pero firme, que probablemente nunca volvería a caminar. Su cuerpo está muy débil. Doña Rosalía, tendremos que prepararnos para una nueva vida en silla de ruedas, me dijo, y en ese instante sentí que mi mundo se desmoronaba. Esos días estuvieron llenos de tristeza, miedo y una soledad profunda que nadie puede comprender si no la ha vivido. La fe, que siempre había sido mi refugio, parecía ausente, como si un velo oscuro se hubiera puesto entre Dios y yo. Oraba cada noche, pidiendo un milagro real, una señal, cualquier cosa que me diera esperanza, pero el silencio seguía siendo la única respuesta. Mi nieto Tomás, que antes corría a mi lado para contarme sus pequeñas victorias, empezó a visitarme menos. La casa se llenó de ecos y de un silencio que dolía tanto como mis piernas inmóviles. Pero dentro de todo ese dolor, algo empezó a cambiar, aunque yo no lo sabía aún. Una pequeña luz, tenue y casi imperceptible, comenzó a brillar en mi corazón. Fue la visita inesperada de la hermana Clara, una mujer de la iglesia que nunca se rindió conmigo. Ella llegó con palabras que parecía tener un poder distinto, una oración que se sentía más fuerte, más real. Esa noche, mientras la oscuridad me envolvía, tuve un sueño que no podría explicar con la razón. Un hombre vestido de blanco apareció y me susurró, «Levántate». Al despertar, la voz seguía resonando en mi mente, pero mis piernas seguían inmóviles. Sin embargo, algo había cambiado dentro de mí. Poco a poco, comencé a notar señales que no podía ignorar, cosas que parecían simples coincidencias, pero que en realidad eran mensajes que me decían que un milagro real estaba en camino. Objetos que se movían solos, un calor extraño que recorría mis extremidades, y esa voz, clara y fuerte, que me llamaba a seguir luchando. Mi cuerpo estaba en silencio, sí, pero mi espíritu comenzaba a despertar, y aunque todavía no podía imaginar el milagro real que estaba por llegar, algo me decía que esa voz no era producto de mi imaginación, era algo más grande, algo divino, y así, con ese susurro en el alma,
empezó mi camino de regreso a la vida, un camino que nadie esperaba y que cambiaría para siempre la historia de Rosalía. Nunca olvidaré el día en que el doctor Ramírez me miró a los ojos y me dijo, con aquella voz firme pero cargada de solemnidad, que era muy probable que mis piernas no volvieran a caminar. La frase me atravesó como un puñal invisible, un golpe silencioso que derrumbó todas las esperanzas que hasta entonces había guardado en mi corazón. La habitación estaba fría, demasiado fría para una mujer que se sentía morir en vida, y el silencio que siguió a sus palabras se hizo ensordecedor. El doctor no habló de milagros ni de recuperaciones, solo de diagnósticos, términos médicos que para mí sonaban a sentencia. La atrofia muscular es avanzada, doña Rosalía. Su cuerpo ha sufrido demasiado y los nervios están dañados de manera irreversible. Debemos prepararnos para que utilice una silla de ruedas, dijo, sin una pizca de esperanza en su voz. La frialdad de su lenguaje contrastaba con la desesperación que sentía por dentro. Me sentía como una mujer atrapada en un cuerpo que le había sido arrebatado, y el impacto no fue solo físico, sino un golpe directo a mi alma. A mi lado, la enfermera Elena me observaba con una expresión de pena profunda. Sus ojos parecían decir lo que ella no podía expresar con palabras, como si compartiera mi dolor en silencio. Nunca supe si ella también creía en los milagros reales o si, como muchos, aceptaba el destino con resignación, pero su presencia fue un pequeño consuelo en medio de tanta oscuridad. A veces, solo la compañía de alguien que entiende el sufrimiento puede aliviar la carga de un corazón roto. Aquellas palabras retumbaron en mi mente durante días y noches enteras. No podía dejar de pensar en lo que había perdido y en lo que parecía un futuro condenado a la inmovilidad. Sin embargo, aunque el diagnóstico parecía una verdad irrefutable, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Mi fe, aunque herida, comenzaba a buscar una salida, una transformación que iba más allá de lo físico. No se trataba solo de recuperar la movilidad, sino de cambiar mi mentalidad, de encontrar la fuerza para resistir, para creer en lo imposible. Mi hijo Alejandro fue un pilar fundamental en esa etapa. Con su amor y su paciencia, me acompañó en cada visita, en cada momento de tristeza. Él también luchaba contra la incertidumbre, contra el miedo de perder a su madre tal como la conocía. Recuerdo sus manos temblorosas al sostener las mías, su voz quebrada cuando me decía que todo estaría bien, aunque ninguno de los dos sabía cómo. Su presencia fue un recordatorio constante de que la vida no se termina con un diagnóstico, que aún hay historias por escribir, y que los milagros reales a veces nacen en los lugares más inesperados. La transformación no fue inmediata, ni tampoco fácil. Cada día era una batalla interna contra la resignación, una lucha para no dejar que el miedo y la tristeza dominaran mi espíritu. Comencé a observar con atención los pequeños detalles a mi alrededor, el sol que entraba por la ventana, el susurro del viento entre las cortinas, la sonrisa tímida de Tomás, mi nieto, cuando me visitaba. Esos momentos se convirtieron en semillas de esperanza, en recordatorios de que la vida seguía latiendo dentro de mí, aunque mi cuerpo estuviera en silencio. La jornada para encontrar un milagro real se volvió también una búsqueda espiritual. Empecé a abrir mi corazón a revelaciones que antes no había notado, a prestar atención a señales que parecían venir de otro mundo. Fue en ese estado de vulnerabilidad donde sentí, por primera vez, que algo más grande me estaba acompañando, que no estaba sola en esta lucha. La presencia invisible que sentía comenzó a darme fuerzas para seguir adelante, para resistir cuando todo parecía perdido. A pesar de la tristeza que me envolvía, una chispa de luz comenzó a brillar dentro de mí. No podía entender cómo, ni por qué,
Pero esa luz era un llamado, una invitación a no rendirme, a caminar de nuevo, aunque mis piernas no respondieran. Fue una mezcla de fe y determinación, un impulso que me llevó a tomar decisiones que cambiarían el curso de mi vida, y aunque el doctor Ramírez no pudo ver esa transformación, yo sabía que algo más allá de la ciencia estaba en marcha. El impacto de ese diagnóstico fue solo el inicio de una historia que trascendería lo visible, que abriría las puertas a un milagro real inesperado. El cambio no fue solo en mi cuerpo, sino en mi alma y en mi mente, que empezaron a despertar para una nueva realidad, una realidad donde la fuerza no depende solo de los músculos, sino de la capacidad de creer, de decidir seguir adelante pese a todo. Y así, entre la tristeza y la esperanza, entre el miedo y la fe, comenzó mi camino hacia lo desconocido, hacia una transformación que nadie podía imaginar, un camino donde la verdad oculta no está solo en los diagnósticos, sino en la capacidad humana de superar lo imposible, de escuchar esa voz que susurra en el silencio, levántate. Sentada en aquella silla de ruedas que se había convertido en mi prisión, sentí como mi mundo se detenía. Yo, Rosalía, que siempre había amado caminar por el jardín, sentir la brisa acariciar mi rostro y admirar cada flor que cuidaba con tanto cariño, ahora veía todo desde la misma altura, siempre sentada. Esa transformación física me paralizó, tanto como el silencio que invadió mi alma. El cuerpo dejó de responder, y mi espíritu parecía haberse congelado en el tiempo. Los primeros días en esa silla fueron un torbellino de emociones que nunca imaginé experimentar. La tristeza, la frustración y la impotencia se mezclaban con cada movimiento que intentaba hacer y no podía. La silla de ruedas no solo limitaba mi movilidad, sino que parecía limitar también mi mente, mi deseo de vivir y soñar. Antes, mis pasos me llevaban por caminos llenos de esperanza. Ahora, me sentía atrapada en un cuerpo que me negaba a avanzar. Adaptarme a esta nueva realidad fue la batalla más dura que enfrenté. Cada mañana, al despertar, sentía la ausencia de libertad como una carga pesada. Observaba el jardín desde la ventana y recordaba cómo mis piernas me permitían caminar entre las flores, sentir la tierra bajo mis pies y respirar la vida. Ahora, esa vida parecía lejana, como un sueño que se escapaba entre mis dedos. El impacto emocional era inmenso y con él una creciente necesidad de buscar un sentido más profundo a todo lo que me sucedía. Alejandro, mi hijo, fue mi apoyo constante. Su amor incondicional y su paciencia fueron un refugio en medio del caos emocional. Con cada visita, me animaba a no perder la esperanza, aunque él también luchaba por encontrar respuestas en medio de aquella tormenta. Tomás, mi nieto, con su alegría inocente, llenaba la casa de risas y me recordaba que la vida seguía, que la transformación no solo dependía del cuerpo, sino también del corazón. Sin embargo, la silla de ruedas también me confrontaba con mis miedos más profundos. La soledad, el aislamiento y la incertidumbre se volvían compañeros diarios. Había momentos en que sentía que el tiempo se detenía y que mi historia había llegado a un punto muerto. La desesperanza me acechaba y la sensación de abandono se hacía presente en cada rincón de mi ser. Pero en medio de esa oscuridad, una voz interior se negaba a callar, me invitaba a buscar la luz en medio de la sombra. Comencé a fijarme en los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, el canto de los pájaros al amanecer, el aroma de las flores que Tomás traía para mí, la cálida presencia de la hermana Clara durante sus visitas. Esos momentos se convirtieron en señales, en destellos de esperanza que alimentaban mi alma. La verdadera transformación, entendí, no estaba solo en recuperar la movilidad,
sino en cambiar mi mentalidad y encontrar significado en cada instante. Mis días en la silla también fueron una etapa de profundas revelaciones. Descubrí que la fortaleza no reside únicamente en lo físico, sino en la capacidad de tomar decisiones que nutren el espíritu. La fe, a pesar de las dudas, comenzó a renacer con fuerza. Recordaba las oraciones silenciosas, los sueños que parecían mensajes, y la voz que una vez escuché susurrar: «Levántate». Esa voz se volvió un ancla en medio de la tormenta, una promesa de que el milagro real podía estar más cerca de lo que imaginaba. Cada noche, cuando el silencio envolvía la habitación, reflexionaba sobre el impacto de esta nueva realidad en mi vida. La inmovilidad había cambiado mi rutina, mis relaciones y también mi forma de ver el mundo. Sin embargo, sentía que esta etapa no era un final, sino un capítulo que me preparaba para una transformación mayor. La verdad oculta detrás de mi sufrimiento comenzaba a revelarse, y aunque el camino fuera incierto, una nueva fuerza crecía en mi interior. Así, aunque mis piernas seguían sin moverse, mi alma empezaba a caminar hacia una esperanza renovada. La silla de ruedas, que parecía detener mi vida, se convirtió en el escenario donde comenzó mi verdadera batalla. Una batalla silenciosa pero poderosa, que me empujaba a seguir adelante, a creer en la posibilidad de un milagro real que transformaría todo para siempre. Sentada en la penumbra de mi habitación, sentía que el dolor que recorría mi cuerpo no era el único que me consumía. Había un sufrimiento más profundo e invisible a los ojos, pero insoportable para mi alma. Era un dolor que trascendía la carne, que ninguna medicina podía curar ni ningún remedio aliviar. El impacto de mi inmovilidad me había llevado a una soledad que no solo habitaba en el silencio de las noches, sino en el vacío de los días que se estiraban sin fin, como una sombra que se negaba a desaparecer. La silla de ruedas se convirtió en mi prisión física, pero el verdadero encierro estaba en mi corazón. La tristeza se instaló con fuerza y el aislamiento se convirtió en una compañía constante. Los momentos de alegría se hicieron escasos y la esperanza comenzó a diluirse en un mar de incertidumbre. El impacto emocional de esa realidad era un peso que parecía hundirme más con cada respiración, una batalla silenciosa entre la desesperación y la fe que aún intentaba sostener. Lo que más dolía era sentir que hasta mi nieto Tomás, ese niño que solía traer luz y risas a mis días, empezaba a visitarme con menos frecuencia. Él, que antes corría a mi lado contándome sus pequeñas aventuras, ahora parecía alejarse poco a poco, atrapado en sus propios caminos y ocupaciones. Su ausencia se sentía como una herida abierta, una señal de que la vida seguía adelante sin mí, o al menos eso creía en mis momentos más oscuros. La distancia que se creaba entre nosotros no era solo física, sino emocional, y eso hacía que mi alma doliera aún más. El silencio de las noches era especialmente difícil. Cuando la casa se quedaba en calma y las luces se apagaban, la soledad se volvía más profunda. En esos momentos, los pensamientos se multiplicaban y el miedo a la incertidumbre crecía sin control. Me encontraba enfrentando no solo la limitación de mi cuerpo, sino el abandono de mi espíritu. La oscuridad parecía envolverme completamente y la pregunta de si algún día volvería a sentirme viva llenaba mi mente una y otra vez. Pero incluso en medio de ese dolor comenzó a surgir una verdad oculta, una revelación que poco a poco fue transformando mi manera de enfrentar la realidad. Aprendí que el sufrimiento, aunque inevitable, podía ser un maestro que nos invita a mirar más allá de lo evidente. Descubrí que la transformación no solo es física, sino también espiritual y emocional, una jornada que nos lleva a descubrir fortalezas internas que desconocíamos.
Esta comprensión fue una luz tenue que comenzó a iluminar mis días más grises, una invitación a no rendirme a pesar de todo. Las visitas de la hermana Clara continuaban siendo un bálsamo para mi alma. Ella compartía conmigo historias de personas que habían enfrentado dolores similares y que, a través de la fe y la paciencia, habían encontrado una nueva manera de vivir. Esas palabras se convirtieron en una medicina para mi espíritu, un recordatorio de que no estaba sola y que la esperanza podía renacer incluso en los momentos más oscuros. La conexión espiritual que sentía con ella me ayudaba a sostener la mentalidad necesaria para seguir adelante, a tomar decisiones que fortalecieran mi voluntad de vivir. A medida que pasaban los días, empecé a notar pequeños signos de que el milagro real no era solo una fantasía, sino una posibilidad tangible. No eran cosas grandes o espectaculares, sino detalles sutiles que me hablaban en el silencio, una brisa inesperada que me acariciaba el rostro, una sensación cálida que recorría mis brazos, o esa voz suave que parecía susurrar en mi mente. Estos momentos me recordaban que la vida tiene sus propios caminos y tiempos, y que la verdadera transformación ocurre a veces en los bastidores, lejos de la mirada de todos. El impacto de ese dolor profundo me llevó a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia y la importancia de la fortaleza interior. Comprendí que la vida no se mide solo por los movimientos del cuerpo, sino por la capacidad de mantener la esperanza y la fe en medio de la adversidad. Esta comprensión abrió una puerta dentro de mí, una puerta hacia una nueva perspectiva que comenzaba a cambiar mi realidad desde adentro. Aunque el camino fuera incierto, esa puerta me invitaba a cruzarla con valentía. El dolor más allá del dolor me enseñó que no siempre es necesario entender todo para poder avanzar. A veces, basta con aceptar la realidad tal como es, sin resignarse, y abrirse a las posibilidades que el alma nos ofrece. Fue en ese silencio interior donde empecé a encontrar la fuerza para enfrentar cada día, para sostener la llama de la esperanza viva dentro de mí. La soledad ya no era solo un enemigo, sino también una oportunidad para escuchar esa voz que me llamaba a levantarme, a caminar de nuevo, aunque fuera con el corazón primero, y así, en medio de esa oscuridad, comenzó a gestarse un cambio profundo. La historia de Rosalía dejaba de ser solo una historia de dolor para convertirse en una historia de transformación, de revelaciones que aún estaban por venir, y de un milagro real que esperaba ser vivido. Sentada en el silencio de mi habitación, pasaban las horas y mis oraciones se multiplicaban, llenando el aire con súplicas que parecían no encontrar respuesta. Día y noche me arrodillaba, con las manos entrelazadas y el corazón abierto, pidiendo a Dios que me escuchara y aliviara aquel peso insoportable que me consumía por dentro. Pero el cielo parecía mudo, como si mis palabras se perdieran en un vacío interminable. Esa ausencia de señales me llevó a un lugar oscuro dentro de mí, un abismo donde la duda comenzó a sembrar sus semillas. Pensaba en tantas historias de fe y milagros reales que había escuchado a lo largo de mi vida, y sin embargo, en mi propia experiencia, parecía que el silencio era la única respuesta. Recordaba las mañanas y las noches en que mi voz se alzaba con fervor, repitiendo las mismas peticiones, los mismos ruegos, y nada cambiaba. La sensación de abandono crecía y, con ella, un sentimiento profundo de desilusión que empezaba a minar mi espíritu. Me preguntaba si acaso Dios se había olvidado de mí, si había dejado de escuchar mis plegarias en aquel momento de tanta necesidad. Era un pensamiento doloroso, una verdad oculta que me costaba aceptar. A veces, en la soledad de mi cuarto, confesaba en voz baja que sentía rabia y tristeza por esa aparente indiferencia. Me preguntaba cómo podía ser que, siendo tan ferviente en mi fe,
mi sufrimiento no encontrara un alivio inmediato, una señal clara de que no estaba sola. La lucha interna entre la esperanza y la desesperanza me agotaba. Era como estar atrapada en una encrucijada donde la mente y el corazón discutían sin llegar a un acuerdo. Sin embargo, en medio de esa batalla emocional, algo comenzó a cambiar en mi interior. Comprendí que la ausencia de respuesta no significaba necesariamente abandono, sino una invitación a profundizar en mi fe, a transformar mi mentalidad y a encontrar una nueva forma de conectar con lo divino. Empecé a ver que las oraciones no siempre son contestadas en el tiempo que deseamos, ni de la manera que esperamos, pero eso no las hace menos valiosas o significativas. Fue un aprendizaje difícil, pero esencial en mi camino de transformación. La hermana Clara me acompañaba en esos momentos, con su paciencia y palabras llenas de sabiduría. Me explicó que a veces el silencio de Dios es un espacio donde se forjan las decisiones más importantes, donde el alma se fortalece y la verdadera fe emerge, que detrás del aparente mutismo se esconden revelaciones que aún no estamos preparados para comprender. Sus palabras me ayudaron a sostenerme, a no ceder ante la tentación de la duda total y a seguir orando, aunque no entendiera por qué el milagro real aún no se manifestaba en mi vida. Fue entonces cuando comencé a observar los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, una luz tenue que entraba por la ventana, un suspiro del viento que parecía llevar un mensaje, una paz inesperada que me envolvía en medio de la tormenta. Poco a poco, esas señales comenzaron a hablarme en un idioma que mi corazón estaba dispuesto a escuchar. La oración dejó de ser solo una petición y se convirtió en un diálogo silencioso, en una entrega plena y confiada, aunque las respuestas siguieran ocultas. Las noches seguían siendo largas y solitarias, pero la carga ya no me aplastaba con la misma intensidad. Había aprendido que la fe no es solo esperar milagros visibles, sino también encontrar luz en la oscuridad, fuerza en la debilidad y sentido en el dolor. Mi viaje espiritual se transformaba, y con él, mi percepción de lo que significaba realmente un milagro real. Comprendí que a veces el verdadero impacto no está en el resultado inmediato, sino en la jornada interna que nos transforma en el proceso, y así, en ese espacio entre la duda y la esperanza, empecé a sentir que algo estaba cambiando. No era algo grandioso o espectacular, sino una semilla pequeña que comenzaba a germinar en lo profundo de mi ser, una semilla que me preparaba para lo que estaba por venir, un cambio que marcaría el rumbo de mi vida para siempre. La verdad oculta detrás de mi silencio se estaba revelando, y con ella, la promesa de un milagro real que, aunque invisible, ya estaba obrando en mí. En un día gris, la casa parecía envuelta en un silencio denso, ese que pesa en el aire y hace que el tiempo parezca estancado. Justo entonces, escuché el timbre de la puerta. No esperaba a nadie, mucho menos a la hermana Clara, aquella mujer de fe inquebrantable y voz dulce que hacía meses no venía a visitarme. Su aparición fue como un soplo de aire fresco que irrumpió en mi rutina marcada por la tristeza y la resignación. Algo en ella irradiaba una luz que parecía capaz de atravesar las sombras que me rodeaban, y su mirada transmitía una calma que no había sentido en mucho tiempo. Cuando la sexta entrar, con esa sonrisa tranquila y los ojos llenos de comprensión, supe que no venía por casualidad. La hermana Clara no traía promesas vacías ni palabras repetidas. Su presencia era un mensaje vivo, o una señal de que aún había esperanza más allá del dolor. Se sentó a mi lado, tomó mis manos entre las suyas y comenzó a rezar una oración diferente, una que nunca antes había escuchado, pero que resonaba en lo más profundo de mi alma. Mientras sus palabras fluían, sentí como una paz desconocida se instalaba en mi corazón,
una calma que parecía llegar desde un lugar más allá de esta realidad. La lluvia golpeaba suavemente los cristales, acompañando aquella plegaria que parecía elevarse hasta tocar el cielo. En ese momento, la tristeza y el miedo que me habían paralizado durante tanto tiempo comenzaron a ceder espacio a una nueva fuerza, a una fe renovada. La hermana Clara me habló de las batallas internas que no se ven, de la transformación que ocurre en los momentos de silencio y espera. Me recordó que la verdadera fortaleza nace en la adversidad, que cada decisión que tomamos en esos instantes define nuestro camino y que la fe es la luz que nos guía cuando todo parece perdido. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi espíritu agotado. Empecé a comprender que el milagro real no siempre se manifiesta en hechos espectaculares, sino en pequeños detalles que pasan desapercibidos, en esas señales sutiles que llegan cuando aprendemos a escuchar con el corazón. La visita de la hermana Clara marcó un antes y un después en mi vida. Fue como si una puerta invisible se abriera ante mí, invitándome a cruzar hacia una nueva etapa, una en la que la esperanza y la confianza podrían florecer a pesar de las dificultades. Desde ese día, la oscuridad que me envolvía empezó a disiparse poco a poco. Mi mente comenzó a abrirse a nuevas posibilidades, y aunque mi cuerpo seguía inmóvil, mi espíritu emprendía una jornada de transformación profunda. La verdad oculta detrás de mi sufrimiento empezaba a revelarse en forma de pequeñas revelaciones y cambios internos que me preparaban para lo que estaba por venir. Cada pensamiento y cada sensación adquirían un nuevo significado, y la mentalidad que antes estaba dominada por la desesperanza cedía terreno a la fe y al coraje. La hermana Clara se convirtió en un faro que iluminaba mis días más grises. Su visita inesperada no solo trajo una oración diferente, sino que también despertó en mí un impacto emocional profundo que rompió las cadenas del dolor físico y llegó hasta lo más íntimo de mi ser. Aquella tarde nublada, su presencia fue como un rayo de luz que atravesó la tormenta, una guía que empezó a marcar el rumbo hacia un milagro real que, aunque invisible por ahora, comenzaba a gestarse en mi interior. Mientras la lluvia cesaba y el crepúsculo anunciaba el final del día, sentí que una fuerza nueva despertaba dentro de mí. No era la fuerza de mis piernas, que aún permanecían inmóviles, sino la fuerza del espíritu, la que la hermana Clara había reavivado con su llegada inesperada. En su mirada y en su oración encontré la promesa de que la vida podía cambiar, de que todavía había un camino por recorrer y de que el milagro real que tanto había esperado estaba más cerca de lo que jamás imaginé. Aquella noche, cuando el silencio se había instalado en la casa y el mundo parecía haberse detenido, cerré los ojos con la esperanza, o tal vez con la desesperación, de que algo cambiara. No sabía entonces que estaba a punto de vivir una experiencia que marcaría un antes y un después en mi vida. En mi sueño, apareció un hombre vestido completamente de blanco. No era un hombre cualquiera. Su figura irradiaba una luz tan pura que iluminaba todo a su alrededor, como si él fuera el portador de una verdad oculta que yo aún no estaba lista para comprender del todo. Sus pasos eran suaves, casi silenciosos, y se acercó a mí con una calma que parecía venir de otra dimensión. Cuando posó sus manos sobre mis pies, sentí una corriente tibia que recorría todo mi cuerpo, una energía que no había sentido en mucho tiempo. Su voz, aunque apenas un susurro, fue clara y firme al mismo tiempo. Dijo una sola palabra que retumbó en mi alma: levántate. Aquella orden era diferente de cualquier otra que hubiera escuchado, no porque fuera imperativa, sino porque llevaba consigo la fuerza de una promesa. Fue un llamado a la transformación, a desafiar mis límites,
a creer que había una salida a la prisión en la que mi cuerpo y mi mente parecían estar atrapados. Desperté con lágrimas en los ojos, sin poder moverme, pero con la certeza de que algo había cambiado dentro de mí. Esa noche, el sueño no fue solo un escape de la realidad, sino una revelación que tocó los bastidores de mi vida, esa parte que pocos conocen, donde se libran las batallas más profundas. La palabra, levántate, no fue solo un mandato, sino una invitación a iniciar una nueva etapa en mi jornada, una que requeriría coraje, fe y decisiones difíciles. En los días que siguieron, el recuerdo del hombre de luz y su mensaje se convirtió en un faro que iluminaba mi mente. La mentalidad que antes estaba dominada por la resignación comenzó a transformarse lentamente. Comprendí que la verdadera fuerza no estaba solo en el movimiento físico, sino en la capacidad de mantener viva la esperanza, incluso cuando el cuerpo no responde. La transformación que empezó en mi interior fue silenciosa pero profunda, y aunque mi cuerpo seguía sin obedecerme, mi espíritu caminaba con pasos firmes hacia una verdad que había estado oculta. El impacto de ese sueño fue más allá de lo emocional. Fue un despertar espiritual que me obligó a cuestionar todo lo que creía posible. Me enfrenté a la realidad de que el milagro real no siempre llega envuelto en hechos espectaculares, sino que muchas veces se manifiesta en pequeñas señales y en la fuerza interior que surge en los momentos más oscuros. La palabra, levántate, resonaba en mi mente como un mantra, una verdad oculta que me impulsaba a no rendirme, a seguir luchando por recuperar lo que parecía perdido. Mientras la lluvia seguía cayendo afuera, sentí que una nueva energía despertaba en mí, una que ni la parálisis física ni el miedo podían detener. El sueño con el hombre de luz me había mostrado que la batalla más importante era la que se libraba dentro de mí, y que ese llamado a levantarme era también un llamado a transformar mi vida, a redefinir mi historia desde sus cimientos. Aunque aún no podía caminar, sentí que estaba dando los primeros pasos en un camino que, aunque incierto, prometía milagros reales y profundas revelaciones. Así, con la palabra, levántate, grabada en mi corazón, me preparé para enfrentar lo que vendría, con la mente abierta y el alma dispuesta a descubrir los misterios que se ocultaban tras ese sueño, detrás de esa visita inesperada y dentro de mí misma. Pasaron varios días desde aquel sueño con el hombre de luz, y empecé a notar que algo comenzaba a manifestarse en mi entorno. No eran señales grandiosas ni espectaculares, sino pequeños detalles que rompían la rutina y despertaban una inquietud que no podía ignorar. Objetos que siempre permanecían en su lugar, de repente caían o se movían sin explicación alguna. Recuerdo claramente cómo un libro, que estaba sobre la mesa, se deslizó lentamente hasta caer al suelo sin que nadie lo tocara. Estos sucesos, aunque simples, para mí eran signos de que algo más grande estaba ocurriendo, una verdad oculta que comenzaba a salir a la luz. Lo que más me llamaba la atención era el reloj de pared, un objeto que siempre había estado en el mismo lugar desde hacía años. Día tras día, sin falta, el reloj se detenía exactamente a las 3 de la tarde. No importaba cuánto intentáramos arreglarlo o cambiarle las pilas, siempre volvía a detenerse en ese mismo instante. Para mí, ese fenómeno era una señal clara de que el milagro real que tanto había esperado empezaba a manifestarse, una evidencia palpable de que la realidad que conocía ya no era la única posible. Cada vez que me sentaba a orar, la conexión con lo divino se intensificaba. Sentía un calor inexplicable en las piernas, como si una corriente suave y vital recorriese mis músculos dormidos, despertándolos lentamente. No era dolor ni molestia, sino una sensación cálida, llena de vida y promesas,
que me hacía pensar que la fuerza necesaria para volver a caminar estaba comenzando a llegar, aunque aún no fuera visible para nadie. Esa sensación me recordaba que la transformación no era solo física, sino también espiritual, un proceso que involucraba mente, cuerpo y alma. En esos momentos de oración, viajaba a los bastidores de mi propia existencia, explorando ese espacio íntimo donde las decisiones y creencias que mantenemos moldean nuestro destino. Comprendí que la verdadera batalla no era contra la parálisis física, sino contra la mentalidad que limita y la desesperanza que puede invadirnos cuando las respuestas tardan en llegar. Cada señal, cada evento inesperado, me ayudaba a mantener viva la fe y a alimentar la convicción de que el milagro real estaba en marcha, aunque aún no se manifestara de manera espectacular. Las visitas de la hermana Clara seguían siendo un rayo de luz en esos días sombríos. Su presencia, sus oraciones y palabras me impulsaban a no rendirme, a mantener una actitud abierta y receptiva frente a lo desconocido. A veces me sentaba a observar el jardín desde la ventana, reflexionando sobre cómo todo en la vida es un ciclo de crecimiento, caídas y levantadas, y cómo esa misma naturaleza se reflejaba en mi historia personal. Esa reflexión me ayudaba a entender que la transformación que vivía no solo impactaría mi cuerpo, sino también mi alma, y que cada paso, aunque invisible, tenía un significado profundo. No puedo negar que también hubo momentos de duda, cuando las señales parecían insuficientes y el peso de la realidad volvía a ser abrumador. Pero entonces recordaba la palabra del hombre de luz: levántate. Esa palabra se convirtió en una brújula interna, un faro que me guiaba a través de la incertidumbre y me ayudaba a tomar decisiones que fortalecían mi espíritu. Era una invitación a no quedarme atrapada en la espera pasiva, sino a participar activamente en mi sanación, confiando en que detrás de esas señales había un propósito mayor, una verdad oculta que poco a poco se revelaría. Los días se sucedían y con ellos esa mezcla de señales y sensaciones que rompían con la lógica convencional, abriendo espacio para la fe y la esperanza. Sentía que estaba en los bastidores de un milagro real, observando cómo se gestaba algo extraordinario dentro de mí, en ese lugar donde cuerpo y espíritu se encuentran y luchan por la libertad. La experiencia me enseñaba que la verdadera transformación es un camino que atraviesa zonas de sombra y luz, y que cada paso, por pequeño que sea, impacta la historia que estamos escribiendo. Así, con la sensación de que algo más grande estaba en marcha, le preparaba para seguir adelante, escuchando atentamente cada señal, susurro e indicio que se manifestaba en mi vida. Sabía que esa era solo una etapa en un proceso que continuaría revelando secretos y enseñanzas, y que la palabra, levántate, no era solo un sueño, sino un llamado vivo que empezaba a dar frutos en el silencio de mis días. Aquella mañana comenzó como cualquier otra, con el sol entrando suave por la ventana y el silencio habitual de la casa. Estaba sentada, sola, en mi silla favorita, pensando en todo lo que había vivido y en lo que aún me esperaba. De repente, sin aviso, una voz clara y profunda resonó dentro de mí, no como un sonido externo, sino como un eco en lo más hondo de mi alma. La voz dijo: levántate, Rosalía. Fue un llamado que estremeció cada fibra de mi ser, un susurro potente que removió el silencio que me envolvía desde hacía tanto tiempo. Sentí que esas palabras vibraban dentro, despertando una energía dormida, una fuerza que parecía haber estado esperando el momento justo para manifestarse. No era un sonido común, sino una manifestación que rompía con la realidad cotidiana y me invitaba a trascender los límites que mi cuerpo y mi mente habían impuesto. Fue un instante lleno de revelaciones y de una verdad oculta que comenzaba a asomar,
una verdad que iba más allá de lo visible y de lo tangible. La voz me convocaba a iniciar una transformación profunda, una jornada que no solo implicaba mover el cuerpo, sino también renovar la mentalidad y decidir afrontar los desafíos con un espíritu renovado. Sabía que esa voz tenía el poder de cambiar el rumbo de mi vida y de abrir puertas hacia un milagro real que yo creía perdido. Las palabras «Levántate, Rosalía» resonaban una y otra vez en mi mente, como un mantra que alentaba cada pensamiento y cada latido del corazón. Sentí un impacto interior que me llevó a los bastidores de mi propia existencia, a enfrentar mis miedos y mis dudas y a reconocer que la verdadera batalla era interna. En ese momento, comprendí que la lucha contra la parálisis física era solo una parte, pero que la verdadera revolución debía darse en mi espíritu y en la manera en que enfrentaba mi realidad. Era una invitación a decidir, a no quedarme atrapada en la resignación, sino a tomar el control de mi historia y permitir que la luz de la fe iluminara cada paso. La voz no solo habló a mis oídos, sino que penetró en cada célula de mi cuerpo, despertando un calor y una esperanza que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Era un llamado a levantarme, no solo físicamente, sino en todos los sentidos, emocional, mental y espiritual. La libertad que esa voz prometía era completa y profunda, una liberación que impactaría mi vida desde sus raíces más profundas. A partir de ese instante, sentí que la energía que necesitaba para continuar estaba dentro de mí, lista para ser activada por mi voluntad y por mi fe. Con cada latido, esa voz se convertía en mi guía silenciosa, un faro que iluminaba los momentos de oscuridad y me animaba a seguir adelante, incluso cuando el camino parecía imposible. Sabía que la jornada no sería fácil, que requeriría paciencia, perseverancia y una mentalidad renovada, pero también sabía que esa transformación era posible y que el milagro real estaba más cerca que nunca. La experiencia me enseñaba que cada pequeño avance, cada señal que parecía insignificante, tenía un impacto en la historia que estaba escribiendo con mi vida. Así, con la voz resonando en mi alma y una nueva fuerza despertando en mi interior, comencé a preparar cada paso, sabiendo que aquel llamado no era una coincidencia, sino un mensaje divino que me invitaba a recuperar mi vida, mi libertad y mi esperanza. La palabra «levántate» había dejado de ser solo un sueño o un susurro, para convertirse en la verdad que daría sentido a todo lo que estaba por venir. La mañana había comenzado con aquella voz que resonaba en mi alma, pero lo que ocurrió después fue algo que jamás hubiera imaginado posible. Estaba sentada en mi silla, con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de esperanza y miedo que me envolvía como una niebla espesa. Decidí intentar algo que antes parecía impensable, mover mis pies. Al principio fue un intento tímido, casi imperceptible, pero entonces sentí como un dedo respondió. Fue un movimiento pequeño, pero para mí fue como si el mundo entero se abriera de nuevo. No podía creerlo. La emoción me invadió y una lágrima silenciosa rodó por mi mejilla. Ese instante se convirtió en un milagro en marcha, un despertar en medio de la oscuridad que había envuelto mi cuerpo y mi espíritu durante tanto tiempo. Poco a poco, el dedo se transformó en un movimiento más decidido, y luego sentí como toda la pierna respondía, primero con dificultad, luego con más fuerza. Era una sensación nueva y extraña, como si mi cuerpo estuviera redescubriendo su propia existencia, como si cada fibra reclamara su lugar en la vida. La mezcla de coraje y miedo se intensificaba. Coraje por la posibilidad que se abría ante mí, miedo por lo desconocido y por todo lo que implicaba esa transformación. Caí en prantos, lágrimas que no eran de tristeza, sino de una alegría profunda y silenciosa,
La alegría de quien vuelve a escuchar la voz de la vida después de tanto tiempo en silencio. Estaba sola en la habitación, pero en ningún momento sentí soledad. Al contrario, una presencia suave y consoladora parecía envolverme, como si alguien estuviera ahí, junto a mí, acompañando cada uno de mis movimientos, cada uno de mis intentos. Esa sensación me llenaba de paz y seguridad, una certeza de que no estaba sola en esa batalla interna y que el milagro real que había esperado estaba sucediendo justo allí, en mi propia historia. Esa presencia era más real que cualquier otra cosa que hubiera experimentado, una compañía invisible pero palpable que me daba la fuerza necesaria para continuar. El proceso no fue inmediato ni fácil. Cada pequeño avance requería un esfuerzo enorme y la mentalidad que había cultivado durante años de resignación tenía que ser transformada poco a poco. Aprendí que la verdadera transformación no es solo física, sino también emocional y espiritual, y que para que un milagro real se concrete, era necesario tener la mente abierta a lo inesperado y estar dispuesto a tomar decisiones que desafían la lógica y el miedo. Cada movimiento, por pequeño que fuera, tenía un impacto profundo en mi estado interior, en la forma en que veía mi propia historia y en la esperanza que alimentaba mi alma. A medida que los días pasaban, sentía que la verdad oculta detrás de mi situación empezaba a revelarse con más claridad. La voz que una vez escuché era la chispa que encendió la llama de la fe renovada, y ese primer movimiento fue la prueba tangible de que la jornada que había comenzado en silencio ahora se manifestaba en hechos concretos. Esa experiencia me mostró que, aunque el camino estuviera lleno de incertidumbres y desafíos, cada paso era un acto de coraje y una declaración de vida. La conexión entre cuerpo y alma se fortalecía con cada pequeño logro y la transformación se convertía en una realidad palpable, una historia de milagro real que estaba escribiendo con cada instante. Sentí que estaba en los bastidores de un gran cambio, en una etapa crucial donde la decisión de continuar luchando y creyendo tenía un peso fundamental. Esa presencia que sentía en la habitación era como un aliado silencioso, un guardián invisible que me sostenía cuando la fuerza parecía flaquear. Comprendí que la verdadera fortaleza no solo reside en el cuerpo, sino en la mente y en el espíritu, y que para avanzar en la transformación era necesario confiar en ese poder interior que muchas veces permanece oculto. Esa revelación fue un punto de inflexión, una luz que iluminaba el camino y daba sentido a cada esfuerzo y cada lágrima. Así, con el primer movimiento que marcó el inicio de una nueva etapa, me preparé para seguir descubriendo lo que esa voz y esa presencia tenían reservados para mí. La historia del milagro real estaba lejos de terminar y cada día traía consigo nuevas señales, nuevas decisiones y un impacto que transformaba mi vida de formas que nunca hubiera imaginado. Después de aquel milagro que parecía imposible, un nuevo capítulo se abrió en mi vida y uno de los momentos más profundos y emocionantes ocurrió cuando llamé a mi hijo Alejandro. Siempre había sido mi mayor sostén, mi compañía en los días grises y mis risas compartidas en los momentos felices, pero nunca imaginé cómo reaccionaría al verme en pie después de tanto tiempo en silencio y quietud. Su nombre resonó en mi boca con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Alejandro, dije con voz temblorosa, sin saber si me escucharía o entendería la importancia de ese instante. Cuando la puerta se abrió, él entró con su mirada habitual, llena de amor y preocupación, pero cuando sus ojos se posaron en mí y me vio erguida, algo cambió. No hubo palabras al principio, solo un silencio cargado de emoción. Entonces, de repente, cayó de rodillas frente a mí, y en ese gesto se fundieron años de angustia,
miedo y esperanza contenida. «Mamita», gritó con lágrimas que brotaron sin control, y yo sentí que su llanto era también el mío. Un llanto que liberaba todo el peso de la incertidumbre que nos había acompañado durante tanto tiempo. Fue un renacimiento para ambos, un momento que marcó un antes y un después en nuestra relación y en mi camino hacia la sanación. Ese instante fue más que un simple gesto, fue una revelación que tocó el fondo de nuestras almas. Alejandro, con su corazón expuesto y su vulnerabilidad a flor de piel, me recordó la importancia del amor incondicional y del apoyo en los momentos de mayor fragilidad. En ese llanto estaba la aceptación, el alivio y la promesa de seguir adelante, juntos, sin importar las dificultades que aún nos esperaban. La transformación que experimentaba no era solo física, también era una renovación espiritual y emocional que nos unía aún más como familia. El impacto de ese día se extendió más allá de lo que las palabras pueden describir. Cada lágrima, cada suspiro, cada mirada contenía la fuerza de una verdad oculta que solo la experiencia y la fe pueden revelar. Sentí que estábamos navegando en los bastidores de una historia mucho más grande que nosotros, una historia de milagro real que involucraba no solo mi cuerpo y mi mente, sino también el alma de quienes me amaban y me sostenían. La mentalidad de ambos cambió radicalmente y comprendimos que la verdadera fuerza radica en la unión, en la decisión de no rendirse y en la fe que se renueva con cada paso dado. Desde aquel día, Alejandro se convirtió en un pilar fundamental, un compañero de batalla que compartía conmigo la jornada de la transformación. Sus visitas se llenaron de conversaciones sinceras, de risas y de silencios cómplices que fortalecían nuestra conexión. Aprendí que, en la vida, el impacto de un milagro real no se mide solo por lo que sucede en el cuerpo, sino por las emociones y las decisiones que surgen en el corazón. Cada avance, por pequeño que fuera, tenía un significado profundo que influía en toda nuestra realidad. Aquella escena quedó grabada en mi memoria como un faro de esperanza en medio de la tormenta. El llanto de Alejandro fue un llamado a la vida, una afirmación de que juntos podíamos enfrentar cualquier obstáculo y que el milagro real estaba al alcance de nuestras manos. En ese momento, entendí que la transformación verdadera no es solo un cambio externo, sino una revolución interna que cambia la manera en que vemos el mundo, que nos obliga a tomar decisiones valientes y que nos lleva a descubrir el poder oculto que todos llevamos dentro. Con el corazón aún palpitando por la intensidad de aquel encuentro, me preparé para seguir adelante, consciente de que la jornada que había comenzado con un primer movimiento ahora se expandía en una historia llena de revelaciones, decisiones y esperanza renovada. El milagro real no era solo un hecho aislado, era una serie de momentos entrelazados que moldeaban una nueva realidad, una realidad donde la fe y el amor son las fuerzas que guían cada paso. Nunca olvidaré aquel día en que, por primera vez, después de tanto tiempo, decidí caminar hasta la pequeña capilla de nuestro barrio. Era un día soleado, pero mi corazón estaba lleno de una mezcla indescriptible de emoción y temor. La idea de dar esos pasos, que antes parecían imposibles, se había convertido en una especie de oración viva que me acompañaba en cada movimiento. Tomás, mi nieto, estaba a mi lado, sosteniendo mi mano con una ternura que solo un niño sabe expresar. Su mirada estaba llena de esperanza y admiración, y yo sentía en su presencia una fuerza invisible que me impulsaba a seguir adelante. Cada paso que di ese día no fue solo un avance físico, fue un acto de fe, una manifestación tangible de la transformación que estaba ocurriendo en mi vida. Sentía que, con cada movimiento, estaba dejando atrás no solo la inmovilidad de mi cuerpo, sino también las dudas y los miedos que habían
estado presentes durante tanto tiempo. La capilla parecía más cerca con cada paso, pero en realidad lo que se acercaba era una nueva realidad, una historia de milagro real que estaba escribiéndose en las calles de mi pueblo y en el corazón de quienes me rodeaban. Mientras avanzábamos, pude notar que las personas que caminaban por la calle comenzaron a detenerse, a mirarnos con una mezcla de sorpresa y asombro. Algunos se quedaban inmóviles, casi sin poder creer lo que estaban viendo. Una mujer mayor se cubrió la boca con las manos y un joven que pasaba en bicicleta frenó de golpe para observarme. Sentí sus miradas como un reflejo del impacto que aquella escena estaba generando, un impacto que iba más allá de lo físico y que tocaba las fibras más profundas de la comunidad. Era como si, en ese instante, el milagro real se hubiera hecho visible para todos, o un recordatorio de que la esperanza puede florecer incluso en los lugares y momentos más inesperados. Tomás no dejaba de hablarme con entusiasmo, contándome pequeñas historias mientras avanzábamos, como si cada palabra fuera una bendición que me acompañaba en la jornada. Su presencia me daba confianza y me recordaba que la transformación no era solo mía, sino de toda la familia que había estado esperando este momento con el alma en vilo. Pensé en las muchas decisiones que habíamos tomado para llegar hasta allí, en las verdaderas batallas internas que habían marcado esta etapa de mi vida. Comprendí que cada paso, aunque parecía simple, llevaba consigo un significado profundo, una verdad oculta que solo la fe y la perseverancia pueden revelar. Cuando finalmente llegamos a la puerta de la capilla, sentí que el tiempo se detenía. Por un instante, Tomás me ayudó a sentarme en uno de los bancos de madera, y en ese silencio sagrado, las emociones brotaron con una fuerza que no podía contener. Sentí una paz inmensa, una conexión directa con algo mucho más grande que yo, una energía que parecía envolverme y dar sentido a toda la jornada. Era como si la capilla misma se hubiera convertido en un santuario de esperanza, un lugar donde mi alma encontraba refugio y renacimiento. Las miradas de quienes nos observaban desde la calle seguían presentes, pero ahora no sentía peso, sino un reconocimiento tácito del milagro real que estaba sucediendo ante sus ojos. En ese momento, entendí que la verdadera transformación no se trata solo de recuperar el movimiento, sino de abrazar una nueva mentalidad, una perspectiva que cambia la manera en que vemos la vida y las decisiones que tomamos. La jornada, que comenzó con un simple paso, ahora se expandía en una historia llena de revelaciones y un impacto profundo en todos los que formaban parte de mi mundo. Sentada en aquella capilla, con las manos de Tomás entre las mías, supe que esta era solo una parte de un camino más largo, un camino que me llevaría a descubrir muchas otras verdades ocultas y milagros reales que esperaban ser revelados. Y mientras escuchaba el eco lejano de los rezos, sentía en mi interior una llama que no se apagaría jamás, una llama de fe, de esperanza y transformación que me impulsaba a seguir adelante, un paso a la vez. Después de aquel día en que escuché claramente aquella voz que me dijo: «Levántate, Rosalía», una mezcla de asombro, miedo y esperanza invadió mi alma. Nunca antes había experimentado algo tan profundo, algo que rompiera la rutina de mi dolor y la oscuridad que parecía envolver mi vida. Esa voz no fue un sonido común, ni una simple idea pasajera. Fue un llamado que retumbó en lo más profundo de mi ser, una vibración que cambió la forma en que veía mi realidad y que puso en marcha una transformación que jamás imaginé posible. Durante mucho tiempo, había estado atrapada en una mentalidad de resignación, convencida de que mi destino era vivir sentada, sin moverme, sin volver a sentir la libertad de caminar entre las flores de mi jardín o de sentir el aire fresco en mi rostro. Mi cuerpo
Estaba paralizado, pero mi mente aún buscaba respuestas, luchaba con preguntas que parecían no tener solución. ¿Por qué yo? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Acaso Dios se había olvidado de mí? Esas dudas se convertían en un tormento silencioso que debilitaba mi espíritu y, sin embargo, esa voz, inesperada y suave, fue como una revelación que me hizo entender que había algo más allá de mi dolor, un misterio que todavía debía descubrir. Fue en ese instante que comencé a comprender el impacto real que tiene la fe cuando se enfrenta a la adversidad. No es una fe fácil ni cómoda, sino una fuerza que nos sostiene cuando todo parece perdido, una luz que se enciende en los momentos más oscuros para guiarnos hacia una nueva jornada. Esta voz me mostró que las decisiones que tomamos en nuestra mente y corazón pueden cambiar no solo nuestro destino, sino también la forma en que experimentamos la vida. Me di cuenta de que la transformación comienza en el interior, en la manera en que aceptamos nuestra realidad y decidimos avanzar, aunque el cuerpo aún no responda. Pensando en todo esto, entendí que el milagro real no solo se manifiesta en el cambio físico, sino en la renovación de nuestra esperanza y la apertura de nuestro espíritu a lo sobrenatural, lo invisible. Ese bastidor que sostiene nuestra existencia empieza a revelarse cuando nos permitimos creer en lo imposible. Y en mi caso, aquella voz fue el primer indicio de que un milagro mayor estaba en camino, una fuerza que vendría a romper las cadenas del sufrimiento y a llenar mi vida con nuevas posibilidades. A partir de entonces, cada día se convirtió en una pequeña batalla, un testimonio silencioso de fe y perseverancia. Me aferré a cada sensación, a cada pequeña señal, a cada instante en que sentía un calor inexplicable en mis piernas o la presencia de algo más allá de este mundo. Esas experiencias me enseñaron que la verdad oculta no siempre llega con claridad inmediata, sino que se manifiesta en detalles sutiles, en momentos de revelación que, poco a poco, van construyendo una historia de transformación y renacimiento. No puedo negar que hubo días en que la incertidumbre me invadía, cuando el miedo y la duda amenazaban con apagar la llama de mi esperanza. Pero la voz que escuché me recordaba que no estaba sola, que había un impacto divino actuando en mi vida, una fuerza que me empujaba a levantarme, a romper las barreras del dolor y a caminar hacia un futuro que parecía imposible pero que estaba al alcance de mis manos. Fue un proceso lento, lleno de pequeños avances y retrocesos, de momentos de claridad y también de oscuridad, pero siempre sostenida por la convicción de que algo milagroso estaba ocurriendo, algo que desafiaba las leyes de la lógica y las expectativas humanas, y así, con cada paso que daba, sentía que no solo mi cuerpo se movía, sino que también mi alma despertaba a una nueva realidad, una en la que la fe, el amor y el misterio se entrelazaban para contar una historia más grande que yo misma. La voz que me llamó no fue solo un sonido, fue un llamado a la vida, una invitación a confiar en la fuerza que proviene del cielo y que puede transformar cualquier circunstancia, por más difícil que parezca. Mientras escribo estas palabras, mi corazón se llena de gratitud por haber vivido esta experiencia que, aunque inexplicable para muchos, es la verdad más profunda que conozco. No fue un simple sueño ni una ilusión pasajera. Fue un milagro real que cambió mi destino y me permitió redescubrir el valor de cada paso, de cada respiro, de cada momento vivido con esperanza renovada. Y aunque todavía queda mucho por contar, esa voz sigue siendo el punto de partida, el eje central que sostiene toda esta historia, esa voz que retumbó en mi alma y que, con amor y fuerza, me enseñó a levantarme y a caminar de nuevo. Desde aquel momento, mi vida ya no fue la misma. No me refiero solo a caminar, que ya de por sí era un regalo inmenso,
sino a la manera en que empecé a ver el mundo, a las decisiones que tomé, a la mentalidad que floreció en mí como una semilla que había estado esperando el rocío de la fe. Yo, Rosalía, que creía haber sido olvidada por el cielo, comencé a entender que no se trataba de esperar respuestas exactas, sino de abrir los ojos a lo invisible, a esas pequeñas señales que a veces descartamos por rutina o por desesperanza. Porque cuando el milagro se manifiesta, no solo transforma el cuerpo, transforma el alma. Cada paso que doy ahora tiene un peso distinto, no porque me cueste caminar, sino porque cada movimiento es consciente, es un recordatorio del milagro real que viví, de la voz que me llamó por mi nombre cuando ya no esperaba ser llamada por nadie. A veces camino por mi casa y detengo mis pasos solo para sentir ese eco dentro de mí, como si el tiempo me dijera: «¿Estás viva, Rosalía? Sigue caminando». Y yo obedezco, no a mis pensamientos antiguos, no a la lógica, sino a ese susurro divino que un día me sacudió desde dentro y me mostró que todavía había propósito en mis días. Mis nietos me miran con otros ojos, ya no soy solo la abuela en silla de ruedas que contaba historias de un tiempo pasado. Ahora ellos ven en mí algo que ni yo misma sabía que llevaba, de esperanza. El pequeño Tomás, que antes se alejaba sin saber cómo lidiar con mi tristeza, ahora se sienta conmigo en el jardín y me pregunta cosas sobre la fe, sobre la verdad oculta que hay más allá de lo visible. Él dice que soy como una luz encendida, que no se apaga ni con el viento. Yo me río, pero por dentro lloro, porque entiendo el impacto que una vivencia como la mía puede tener en quienes ya casi no creen. He visto muchos amaneceres desde aquel día, pero hay uno en particular que no olvido. Fue una mañana silenciosa, con el cielo medio cubierto y el olor del pan tostado saliendo de la cocina. Caminé descalza hasta la ventana, respiré profundo y dije en voz baja: «Gracias por darme otra oportunidad». No había nadie a mi lado, pero sentí como si alguien tomara mi mano. Una caricia invisible, un calor que subió por mi brazo y se quedó en mi pecho por unos segundos. Aquel gesto, tan sutil, me recordó que aunque ya no viera al hombre de luz, su presencia seguía guiando mis pasos. He pensado mucho en por qué me sucedió esto a mí. ¿Por qué yo? Porque justo cuando ya no tenía fuerzas para pedir nada más. Pero cuanto más lo pienso, más entiendo que el milagro no fue solo para mí. Fue una historia sembrada en mí para que la compartiera, para que llegara a otros corazones cansados, a otras almas que caminan en las sombras sin saber que la luz aún los busca. Esa es la verdad más profunda que he descubierto en esta jornada. Los milagros no se almacenan, se reparten, no se callan, se cuentan. Desde entonces, cada vez que veo a alguien triste, cada vez que una vecina me dice que ha perdido la fe, yo no doy consejos ni repito frases bonitas, solo me acerco, le tomo la mano y le digo con los ojos llenos de certeza: yo escuché una voz y estoy viva para contarlo, porque eso es lo que soy ahora, una testigo, una mensajera de algo que no se ve pero que se siente, de algo que no se toca pero que deja huella. La gente pasa por la calle y me saluda como si vieran en mí algo distinto. Algunos no saben lo que ocurrió, otros lo saben de boca en boca, y hay quienes aún dudan. Pero eso ya no me afecta. Yo sé mi verdad, yo viví el milagro, y lo vivo cada día. No me levanto más con dolor en el alma, sino con un propósito, porque entendí que mi historia tiene voz, y mientras yo tenga aliento, la contaré, para que otros crean, para que otros se levanten, porque hay voces que no vienen de este mundo, y cuando las escuchamos, todo cambia.